Bienvenidos a un programa más de Un Alto. Pará. ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuchá este podcast, está buenísimo. Pero, ¿qué querés que escuche? Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a esta edición de Un Alto en el Camino. Es el momento de tomarnos una pausa para bajar las revoluciones a lo ajetreado que puede estar la vida, para que respiremos y reflexionemos un momento. Hoy me encuentro en compañía del padre Jorge Reinaudo. El padre es argentino, ordenado sacerdote perteneciente a la diócesis de Río Cuarto, y actualmente ejerce su sacerdocio en la parroquia Jesús Resucitado. Es muy activo en redes sociales, nada más en Instagram tiene más de 1,200 posts y es seguido por más de 91,000 personas. Es uno más de los sacerdotes que están revolucionando las redes sociales y que se autodenominan curas locos. Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe. Padre, sea muy bienvenido a este programa. Gracias, José, es una alegría compartir con vos y transmitir un poco de la experiencia en la evangelización digital con la gente también. Muchas gracias, Padre, y francamente considero que usted es una nueva especie de sacerdote, diría yo, por ponerle un calificativo, número uno, porque está muy joven y se echa mano de estas nuevas tecnologías que tenemos para no solo conectarnos, sino para comunicar mensajes y sobre todo el mensaje del Evangelio. Y quizá mi primera pregunta, Padre, es ¿quién era Jorge Reinaudo antes de ser sacerdote? Quizás te sorprenda, José, pero Jorge era un joven con muchas ganas de transmitir a Jesús. Eso siempre lo tuve desde mi juventud, ¿verdad? Yo conocí a Dios más o menos a mis 15 años y eso siempre lo tuve presente en el corazón, pero era un joven muy tímido, que hoy me parece que esta palabra le sorprende a un montón de gente, un joven muy tímido, con miedo a leer en público, con miedo a hablar al frente de mucha gente. Bueno, Dios en sus caminos nos ha ido modelando también y hoy me toca un desafío grande en torno a esto. Ciertamente que es un desafío muy, muy grande, ¿verdad? Y sí, no pareciera, con lo que nos comenta, porque, vaya, es tan activo en redes sociales, tan ingenioso. Y antes de pasar a esa parte de dónde fluye tanta creatividad, ¿por qué el sacerdocio? Bueno, ya nos dice desde pequeño, bueno, desde muy chico estuvo enamorado de Jesús, ¿no? Pero de todos los caminos que se plantean en la vida, ¿por qué el sacerdocio? Mira, conocí a un sacerdote por allá por mis 15 años que era feliz haciendo lo que hacía. Él tenía, el padre Víctor Puñata, tenía retiros de jóvenes. Yo fui a uno de los retiros, uno de sus últimos retiros, porque falleció después, al poco tiempo que lo conocí, donde éramos más de 400 jóvenes, 425 jóvenes, en una Pascua Joven, se llama así un retiro que hacemos en Semana Santa. Y en este retiro de Pascua Joven me impactó su modo de ver la realidad, pero también el modo en el que él compartía su juventud del corazón, porque tenía 60 años de edad, su juventud del corazón con otros jóvenes. Y estos jóvenes que iban a este retiro no eran jóvenes de la iglesia, sino el retiro se llamaba retiro de vagos,
no sé cómo le dirán en otros lados, pero eran jóvenes que o estaban en la droga o tenían problemas familiares o habían intentado quitarse la vida. Y bueno, eran un retiro donde te encontrabas con absolutamente todas las realidades pensadas y las que no también. Y me impactó ver este sacerdote en medio de realidades de tanto dolor, con tanto amor y con tanta alegría. Creo que eso fue lo que me impactó, el conocerlo y conocerlo en ese retiro, me impactó de una manera increíble. Por ahí, a diferencia de otros jóvenes o de otros curas que han hecho camino vocacional, a mí lo primero que me impactó no fue la imagen de Jesús, fue este cura que sin lugar a dudas tenía a Jesús en el corazón. Hoy está en el cielo, yo no tengo ninguna duda. Pero eso fue como que lo que más me impactó. Después hice un camino de discernimiento vocacional y bueno, cuando él fallece es como que siento en el corazón esto de que alguien tenía que continuar su obra. Hoy no sé si él tendría redes sociales o todo esto, ya ha pasado mucho tiempo. Él tenía apenas un celular muy viejito, pero creo que sí, le he copiado de algún modo esto de compartir o de vivir con la alegría y de transmitir. Y en esa línea, padre, hablaba hace un momento de la creatividad, esa forma tan particular que tiene usted de atar cosas del mundo, digamos, el video, la música e incluso el humor, atarlos y amalgamarlos con la teología. Y se me viene a la mente un ejemplo que he visto ahí en su Instagram, en su TikTok, donde toma un video que por cierto muy adecuado, ¿no? Y por eso, a eso voy. Tomar videos que son tan adecuados para transmitir un mensaje. Y al que me refiero es, hay un rebaño de ovejas que está siendo enfocado y de repente el rebaño comienza a moverse, comienza a correr y queda una oveja sola. Y en la reflexión que usted hace del post, además de que con humor dice quédate con alguien que te vea como la oveja ve al padre, ¿no? Pero también lo ata al mensaje de Jesús, el buen pastor. Es decir, ¿cómo logra hacer este vínculo? ¿De dónde nace tanta creatividad? Mira, me hace acordar, José, en algún momento, a mí me costó mucho estudiar en el seminario, no porque sea burro, sino, como decimos acá, sino porque era un desafío muy grande sentarme al frente de los libros. Alguna vez algún psicólogo en algún test me dijo, vos sos muy inteligente, Jorge, pero mi modo de inteligencia es una inteligencia natural que no tiene que ver con libros ni con sentarme a estudiar. Yo era imposible que me sentara a estudiar, me costaba muchísimo. Es sin lugar a dudas la inteligencia o cómo genero estas cosas, me va viniendo a la cabeza, voy uniendo cosas y a lo mejor estoy hablando con vos y estoy pensando en otra cosa que tengo que hacer más adelante o en un desafío, o como he largado en este tiempo las publicaciones en torno a la vida de Carlo Acutis, que bueno, que ha sido un gran desafío. ¿Cómo reflexionás para crear esto y cómo haces que sea llamativo? No sé, le encuentro la vuelta. Sí me gusta investigar y ir sumando cosas en la cabeza, y a veces cuando veo algunos videos que después los aprovecho para hacerlos, a la medida que lo voy viendo ya lo voy pensando desde la evangelización. Creo que tiene que ver con la cercanía que tengo con Dios en la oración personal o en lo cotidiano, que me lleva siempre a llevarlo para allá, e inclusive pensar en la gente que es la destinataria de mi contenido de evangelización. Bueno, cómo lo pueden recibir, cómo lo van a entender mejor, cómo lo puedo explicar. Eso creo que me hace mucho bien a mí personalmente y después lo puedo comunicar de esa manera. Me voy a construir la iglesia con Diosito y mis hermanitos, porque somos iglesia todos. Piripipipipipipi. Y cuénteme, padre, dentro de todos los proyectos que me imagino que tiene también en su parroquia, hay uno que destaca porque es eminentemente de redes sociales y es el proyecto de Evangelio Joven. ¿De qué va este proyecto, padre? Bueno, el Evangelio Joven surgió junto con mis redes, digo yo. Tenía que ponerle un nombre y, bueno, un vinculante, un hashtag, y
surgió Evangelio Joven, que todavía no estaba y hoy es como un gran título, como si uno diría Misioneros Digitales, suena con historia y suena con rostros. Bueno, el Evangelio Joven intentó en algún momento hacer esto, que era en sus orígenes, ya más de 4 años atrás, los destinatarios de mi evangelización, los jóvenes en primera instancia. Hoy sabemos que ya no es así, hoy es un contenido que va a mucha gente de distintas edades y me ha sorprendido eso. Y que bueno, en sus comienzos se empezó a llamar así, lo usaba solamente yo, y hoy es como una bandera de evangelización digital, es decir, necesitas agregar un hashtag en el tema y metes Evangelio Joven porque está dentro de un contexto inclusive latinoamericano y con mucha fuerza, ¿no? Entonces comenzó siendo eso en sus orígenes. Hoy ha cambiado mucho, ha evolucionado, junto con el destinatario de esta evangelización. El Evangelio Joven hoy es un contenido de evangelización que piensa primero en aquellos que no están en la iglesia. Es mi objetivo principal, lo he hablado con mi obispo, se lo conté al Papa. Mi objetivo es poder llegar a aquellas personas que no están dentro de las estructuras de la iglesia. Entonces, también tiene que ver eso en la simpleza, en el contenido que intento dar, y por ahí las convicciones de lo más elemental. Intenta también como llegar a esa gente que está enojada, que se ha alejado porque la han corrido de la iglesia o por distintas cuestiones, que hace mucho tiempo que no levanta la mirada y que no puede poner su mirada en Dios. Un alto en el camino. En mi parecer, todos necesitamos a Dios, así como todos necesitamos aire y agua para vivir. Y claro, la iglesia durante años ha ido viendo cómo la feligresía va disminuyendo, cómo menos personas se involucran dentro de la vida parroquial, dentro de la vida de la iglesia. Y entendería entonces que este proyecto va encaminado a eso, a mostrarles a todas estas personas que están fuera de la iglesia por una y otra razón, que la iglesia es su casa y que también pueden encontrar ahí muchísimas cosas, bueno, felicidad, consuelo, respuestas, ¿no? Creo que también iría por esa parte, por ir emocionando o enamorando a personas que se fueron y que quieren y que deben regresar, o personas que nunca han estado, ¿correcto? Sí, José, y retomando la imagen que usaste recién, que me parece que es preciosa, el gesto que yo hago en ese video de la oveja, de a la oveja que está solita señalarle el rebaño y diciéndole una frase que es muy conocida, a la casa, como diciendo vamos allá, que allá te esperan, es un poco el gesto de lo que intento con mi pastoral. Soy testigo de mucha gente que ha vuelto a Dios, miles que han vuelto a Dios, y algunos que se han animado, y también son muchos que han vuelto a la iglesia, a la vida de los sacramentos, o quizás inclusive a trabajar dentro de la iglesia. Y creo que es un modo de evangelización que se da de este modo así, por redes sociales, y que de los que se favorecen muchas comunidades también. Ora, hija mía, ora. Las 11:30, padre. Por favor, en nombre de la Virgen, no me dispares, por favor. ¿Perdón? Creo que no escuché lo que acabas de decir. Lo que dijiste, ¿lo puedes repetir? No me dispares, por favor. Ajá. ¿En nombre de quién? De la Virgencita Santa. O sea, de mí. Ajá. Vaya. O sea que ya no eres ateo, cabrón, ¿o cómo? Yo me acuerdo clarito de ti. Decir, no mames, son mamadas. Los pinches españoles trajeron a la Virgen para colonizarnos, güey. Y ahora al primer sustito te pandeas. ¿Y a quién buscas? Ay, a tu Madre Santa, papito chulo. Qué curioso, ¿no? Bien curioso, madrecita, bien pinche curioso. ¿Por qué no le hablaste al Darwin? ¿Por qué no te salvó la evolución? ¿Por qué no dijiste, no, espérate, no me mates, en el nombre de la ciencia? Si esta tiene buen humor, ¿eh? ¿Qué usted pensaba, que los curas somos tristes? No sé, pero es que como les crucificaron a su Dios, Sí, pero fíjese que ya resucitó y estamos muy contentos. Y hace un momento hablaba que había conversado con el obispo acerca de este proyecto y también con el Papa, y quisiera retomar esa última parte porque me parece algo muy, muy bello, un gesto muy enorme del Papa. Entiendo que usted le escribió a él
en el contexto de lo que usted estaba haciendo, y recibe esta respuesta que me parece fenomenal. Padre Jorge Reinaudo, querido hermano, gracias por tu correo. Te prometo rezar por vos, pero hacelo también por mí. Seguí haciendo lío. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. ¿Qué significa para usted recibir estas palabras del Santo Padre? Bueno, te cuento un poco, José, el testimonio como completo. Yo el 27 de junio le envío un correo del Papa que me parece que la impresión es que no me lo fuera a leer. Yo en ningún momento le digo ni su santidad, ni su excelencia, como mucha gente lo trata el Papa, sino le digo padre. Padre, soy el padre Jorge, le comento un poco algunas cuestiones personales, hablamos naturalmente del glorioso San Lorenzo de Almagro, de los que los dos somos fanáticos, le pido que haga santo el fundador, bueno, algunos chistes entre medio, y entre medio de esas cosas, bueno, le cuento un poco mi pastoral, también algunos ataques que tenía la pastoral que hacía, y otros detalles más, pero como quien escribe una carta al cielo, digamos, ¿no? Me parece que el gesto fue ese, como decir, hoy pienso yo, si supiera yo que me le iba a leer y que le iba a prestar atención y que me iba a responder, capaz le ponía muchas cosas más. Y lo terminé enviando hora argentina a 10:15 de la mañana, y más o menos a las 12:30, es decir, 2 horas 15 minutos, me llega la respuesta del Papa escrita a mano, es decir, no solo lo leyó, lo escribió a mano y me lo respondió, y una especie de fotocopia de su mano, de su puño y letra, y es la carta que tan significativamente guardo, inclusive la tengo dentro de mi decoración acá en mi habitación, esta carta del Papa con esta hermosa frase que a mí me confirmó mucho la pastoral, no el seguir haciendo lío, es el seguir metiéndole pata, como dice el Padre Luis, con este modo de pastoral, ¿no? Y fue algo muy bonito, fue un gesto muy bonito. Sí, ciertamente usted y los otros curas locos, que entiendo que también se sintieron acuerpados por estas palabras del Papa, ustedes están abriendo brecha, ciertamente están sentando un nuevo modelo de evangelizar, pero, es decir, de llevar la buena nueva, pero más allá de eso, también es una nueva forma de alabar e incluso de rendirle culto a Dios. Un alto en el camino. Me pregunto yo, y creo que muchos compartirán también esta duda, para acompañarlos a ustedes, que son nuestros sacerdotes, que son nuestra punta de lanza, por así decirlo, y nosotros como iglesia también militante, para acompañarlos a ustedes en este nuevo empuje de evangelización que es tan necesario, y también acompañarles a hacer lío, ¿cómo hacemos para guardar el respeto y la veneración que Dios merece? Es decir, ¿cómo marcamos algunos límites? ¿Cómo los podemos visualizar esos límites para no caer en algo que sea contrario, digamos, en alguna vulgaridad o chabacanería, como decimos por estos lados? ¿Cómo podríamos irnos orientando? Bueno, lo primero es, yo siempre digo, hay que caer en la cuenta del espacio sagrado, ¿no? Hay un lugar sagrado que al menos yo lo respeto, pero muchísimo. Yo jamás, por ejemplo, he grabado un TikTok adentro del templo. Tengo mi lugar que parece un estudio de grabación, es mi habitación, con la luz, con el audio pertinente, y utilizo este lugar para grabar, ¿no? Eso por un lado. Creo que el respeto al lugar sagrado, es muy importante, no tanto en virtud de Dios. Yo creo que Dios, que nos conoce y nos conoce en nuestra intimidad, también sabe cómo nos vinculamos con Él. A veces he pensado en un padre que juega con un hijo, cómo Dios también se divierte cuando yo termino de editar un TikTok con humor y lo subo a las redes, cómo Dios se divierte, y también cómo Dios prepara el corazón de las personas que lo tienen que ver, ¿no? Porque también en esto de las redes sociales uno que cree, yo como creyente que soy,
y bueno, preparo esto y lo tiro en las redes, vaya a saber a quién lo puede aprovechar y cómo lo puede aprovechar. Pero creo que también el poder ser un cuerpo, no solamente con curas locos, también, bueno, Curas Jóvenes Argentina, un grupo que comencé hace bastante tiempo ya, y después con el Padre Luis, con Pablo Martínez, que tenemos un diálogo cotidiano prácticamente, nos acompañamos también en las dificultades. Bueno, yo creo que eso nos va haciendo bien porque es un modo de no cortarse solo, como decimos acá en Argentina, e ir apoyándote y también corrigiéndote. Che, mirá, este video me parece que no, o fíjate la letra de esta canción que utilizaste de fondo, por ahí es un poco compleja. Bueno, de algún modo creo que nos vamos acompañando y educando también entre nosotros. Yo siempre desconfío del cura que hace toda la pastoral sola, por más que sea muy ortodoxo en su modo de proceder. Porque digo, ese es el que quiere aparecer, el que no puede tener a otro al lado, el que no puede compartir la pastoral. Y ahí yo desconfío un poco más que de aquellos que hacen humor y que comparten con alegría la vocación que tienen con otros sacerdotes o con otros laicos también. Así que claro, un poco tiene que ver con eso. Y dentro de ese tema, padre, de no hacer las cosas solo y obviamente, claro, siempre se necesita ayuda, pero el punto que quisiera preguntarle es 91,000 seguidores en Instagram. Hay personas que harían cualquier cosa por tener esa cantidad de followers y que literalmente hacen cualquier cosa mundana para llegar a esa cantidad. Usted que, digamos, los tiene, que está pendiente de ellos, ¿cómo logra mantener ese balance para que los humos no se le suban a la cabeza, para mantenerse en la humildad que lo caracteriza y en lo genuino que se nota en toda su labor? Es decir, ¿cómo logra mantener ese balance? Bueno, lo primero es, yo creo que la fuerza en eso la tiene la palabra de Dios. A mí me ha hecho mucho bien. Yo en este mismo lugar donde estoy, todas las mañanas paso mucho tiempo leyendo la palabra de Dios. Es donde sale también un poco la creatividad, porque voy encontrándole la vuelta y voy descubriendo nuevas cosas. Pero me ha pasado muchas veces, José, que he perdido y muchos seguidores en la cuenta, porque me ha pasado que he tenido que decir algo y que te quema por dentro, porque uno dice, bueno, si esto yo no lo digo, sigo sumando gente. Si lo digo, yo sé que mucha gente se va a enojar y que no me va a seguir. Entonces, a veces he tenido que sacrificar números, seguidores, en favor del Evangelio. Creo que eso es lo que me mantiene a mí como unido, ¿no? La lectura de la palabra de Dios constante, las cartas paulinas, Hechos de los Apóstoles, que me fascina, el Evangelio de Mateo, que le he descubierto un gusto. Parece que es cierto, nomás digo yo, cuando por ahí hablo con alguien, parece que es cierto nomás que Dios siempre nos habla con su palabra y que la estudié todo el seminario, pero me sigue hablando y me habla de una manera nueva. Bueno, creo que eso me mantiene como siempre conectado, ¿no? Y no me desenchufo de él, y es lo que me permite no estar pendiente ni de los números, ni de si crecen, si no crecen. Sí intento hacer bien, y eso sí yo lo evalúo. Intento que la gente pueda crecer en su conocimiento de Dios y que también pueda sentirse abrazado por la misericordia de Dios. Y tengo un termómetro personal que creo que puede ayudar a cualquier evangelizador digital, que es el de no ser celoso de la pastoral. Me ha pasado que alguna vez un cura me dice, che, ¿te puedo robar esta idea? Sí, claro, porque no son mías, digo. Podés tranquilamente y no es necesario que me cites en esto que vas a decir, o yo no hay problema si usás este video, o mirá, o sacá esta idea, yo no tengo ningún problema de eso, pero porque estoy de algún modo desprendido de ese modo, del modo de pastoral. Yo lo que sí quiero, y que ahí sí soy como muy orgulloso, es que de acá a 3 o 4 años, si yo desaparezco, ya haya un ejército de jóvenes, principalmente laicos, que se hayan puesto la camiseta de la evangelización y que estén haciendo muchas y grandes cosas por la iglesia, y por la iglesia de este modo, una iglesia comprometida en lo digital, capaz de llegar a la raíz de los problemas, de opinar y de tener fuerza.
Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Estamos conversando con el padre Jorge y ha sido una plática muy placentera. Definitivamente, padre, platicando con usted me recuerdo de aquella canción. Yo no soy para nada buen cantante, pero aquella canción que dice: estoy pensando en Dios y estoy pensando en su amor. Y hablando con usted con respecto a estos temas de seguidores, tema de la creatividad, de dónde viene todo eso, se me viene a la mente esa canción porque pareciera que dentro de todo su quehacer, usted siempre está pensando en Dios, siempre está conectado a Dios, y es eso lo que le ayuda a lograr todo lo que está logrando en redes sociales. Y sin embargo, bien, al final la iglesia, a mí me gusta decir que la iglesia es divina, pero compuesta por hombres, ¿no? Y como tal, a veces no todas las cosas marchan bien. Y ha habido algunas señas de protesta, de crítica por este tema de su pastoral, ¿no? Y el uso de redes y todo lo demás. Yo quisiera compartir un pensamiento que agarré suyo en cuanto a este tema, y dice que debemos en el tiempo comprender que la santidad no es ser igual a otros o repetir gestos o actitudes arcaicas hasta en modos de vestir. La santidad es, sin lugar a dudas, responder a Dios desde nuestro ser auténtico y desde ahí edificar el reino de Dios. Es ser santo respondiendo a una cultura y una historia. Sembrar el evangelio con alegría en un tiempo y una realidad que lo necesita. ¿Cómo entonces reconciliamos a esos, digamos, creyentes de antes con los creyentes de hoy? Es decir, esas voces críticas con el dinamismo del evangelio. ¿Cómo reconciliamos, por ejemplo, tradiciones con T minúscula, y hago esa aclaración, con el mundo que nos rodea? Y le pongo un ejemplo. Hablando con mi madre, ella me contaba que en las Semanas Santas era tradicional que el Viernes Santo a todos los niños no los dejaban correr mucho, les pedían que guardaran silencio todo el día, incluso los bañaban el día jueves por la noche, porque el día viernes no se hacía nada. Toda la comida del día viernes se preparaba el jueves, porque el viernes es el día que el Señor había muerto, y entonces el mundo estaba en silencio. ¿Cómo reconciliamos esas tradiciones con lo que es el mundo hoy? Bueno, por un lado, el dar respuesta a un tiempo determinado, o estas frases hermosas del Papa, del santo de jeans y de zapatillas, lo que citaste recién, que está en una publicación, hace muy poquitos días estuve leyendo, responde de una manera increíble al número 19 de la Gaudet et Exsultate, que es la exhortación y el camino hacia la santidad del Papa, que es muy bonita. A mí me llama la atención, no sé si porque él es argentino, pero bueno, inclusive ha usado frases que yo las tengo como incorporadas como naturalmente, y me sorprende por ahí encontrarlas en algún documento, quizás tiene que ver con la formación, con el modo. Yo encuentro en él una síntesis muy linda de fe, porque es el Papa, el hombre mayor, ¿sí?, que ha sabido entender el signo de los tiempos y que ha dado de algún modo una respuesta a los jóvenes que le gritamos desde acá abajo: yo quiero ser santo, y que
Y que bueno, que la beatificación de Carlo Acutis nos da una respuesta, un joven que jugaba la PlayStation, que vivía en un mundo cotidiano, en la realidad de que él vivía, y que desde ahí puede ser santo, ¿no? Por comunicar a Dios en esa realidad. Sí me ha tocado en el tiempo, recuerdo en momentos del seminario, una crisis grande, inclusive una crisis no vocacional, sino de fe, una crisis de fe grande, donde lo que yo me pude agarrar para seguir adelante fue de gestos concretos, y que tenían que ver con cosas que me había enseñado mi abuela o que había visto en la visita a las iglesias en Semana Santa, como el arrodillarme al entrar al templo con mucha devoción y tomar el agua bendita a la entrada para asignarme o persignarme. Cosas muy concretas que yo digo que eso o el amor y el aprecio a una estampita. Yo hoy abro cualquiera de los cajones de mi escritorio y tengo miles de estampitas de santos, de la Virgen, y quizá uno en el tiempo le va como perdiendo el valor a eso, y en los momentos de fe quizá más complejos o difíciles, es volver a eso, de donde uno se puede volver a agarrar y hasta en la repetición de algunos signos ir descubriendo que Dios está presente, que acompaña. Yo creo que ahí está el lugar de la reconciliación. El gran silencio del Viernes Santo, de algún modo lo tenemos que vivir. Yo no soy partidario de que hoy se le pida lo mismo a esta generación, porque uno con ese pedido quizás a los jóvenes los aleja, pero sí decirle, mira, vos tenés estas zapatillas puestas este Viernes Santo y hay niños que no tienen esta posibilidad o jóvenes que no tienen esta posibilidad. Y esa instancia de reflexión es un Viernes Santo y es otro modo de que el joven pueda caer en la cuenta de que puede ser útil, de que hay otros que lo necesitan. Yo creo que con el cambio de los años y del tiempo, van surgiendo nuevas cosas y que también como iglesia vamos dando respuesta a esto. Es decir, que la piedad y la caridad van descubriendo nuevas formas de manifestarse en el mundo. Y al final es eso, ¿no? Todos necesitamos reflejar esa caridad de Dios, sobre todo nosotros los que estamos en la iglesia, porque si la gente no puede ver a un Dios invisible, es necesario que nosotros de alguna forma con todo y nuestros pecados y nuestros defectos seamos capaces de ser por lo menos un espejo de Dios, ¿no? Del amor de Dios y claro, entendido el mensaje clarísimo. Y una cosa, José, ahí que me parece que es muy significativa, lo que ha pasado en el tiempo. Yo creo que en nuestro diálogo cotidiano con Dios, ¿qué es lo que uno tiene que lograr y forjar inclusive en el pueblo de Dios? Yo como sacerdote, pero todos los laicos como misioneros, uno va ayudando a que la gente pueda cargar de sentido estos gestos. El joven que se pone las zapatillas todos los días después de vivir un Viernes Santo así, valora lo que tiene, valora lo que vive. Contrario a esto es ritualismos que en el tiempo se han vaciado, ¿no? Como si yo hoy le pido a un niño pequeño que no se bañe en Viernes Santo, decir, ¿por qué culpa tengo yo? Es decir, ¿por qué a mí me pasa esto? Que a lo mejor en otra época se vivía como un acto profundo de fe y de abandono de la persona misma. Hoy el niño no lo entiende, entonces ese ritualismo, eso que se ha vaciado de sentido, ya no es un signo de fe, sino que pasa a ser algo que inclusive hasta me provoca, porque naturalmente son cosas que no son agradables, me provoca hasta rechazo, ¿no? Y corremos el riesgo con estos ritualismos que se vacían de alejarnos de Dios, que es lo más tremendo, porque ya sabemos, pueden pasar religiones y un montón de cosas, pero lo importante es que la persona entre en un diálogo con Dios y que esté cerca de Dios. Claro, y la riqueza de nuestra iglesia es pero tan grande, son 2000 años de riqueza espiritual y nuevas riquezas espirituales que vienen dándose con el tiempo. Y yo pienso que cuando una persona ya sintió el gusto de estar cerca de Dios, de vivir su fe plenamente, primero cerca de Dios y luego mediante Él poder llegar a la iglesia,
y reconciliarse, si es que tiene que hacerlo con la iglesia, de repente puede empezar a sentirle gusto, ¿no? A esas formas más tradicionales de alabar a Dios, de rendirle culto, etc. Lo importante es hacer llegar a la gente a los pies de Dios. Y claro que tenemos que irlo haciendo en el lenguaje que la misma gente habla hoy por hoy, ¿verdad? Un alto en el camino. Padre, me llamó muchísimo la atención en su Instagram una pregunta donde usted la tiró pues al público y recibió muchísimas respuestas, pero la pregunta concreta es: ¿qué respuesta esperamos nosotros de Dios? Yo quisiera preguntarle a usted más bien, ¿cuál cree usted que es la respuesta que Dios espera de nosotros? Porque es que Dios sale a nuestro encuentro, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para abrir nuestros brazos y recibir el abrazo que nos está dando, ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted que debe ser nuestra respuesta hacia Dios? A mí me resuena ante esta pregunta la frase tan bonita y que ojalá jamás en mi vida me lo olvide, ni siquiera perdiendo la memoria, es el ve y haz tú lo mismo, que es un acto que es posterior al haber sido salvado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Espera que nosotros seamos misericordiosos, pero porque Dios ha sido misericordioso con nosotros en primera instancia. Espera que nosotros salgamos de nosotros mismos, que abandonemos nuestro individualismo o qué es lo propio quizás de este tiempo. A veces algunos intentan como sostener que lo que Dios nos pediría es pasar más tiempo con Él. Sí, pero ese tiempo para compartirlo, es decir, el tiempo no puede pasarse a Dios en un intimismo porque Dios jamás lo pidió así. El Jesús que subía a la montaña a orar, bajaba de la montaña y bajaba con el corazón lleno para poder darlo. Sermón de la montaña, la multiplicación de panes, digo, el ve y haz tú lo mismo, creo que es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Que todo lo que nosotros hemos recibido de Él, algunos mucho, otros menos, pero todos algo, podamos multiplicarlo al darlo a los demás. Creo que eso es un Dios que nos está como despertando continuamente. Y no te duermas, salí, hay otro que te necesita. Yo a vos te perdoné, andá y perdoná. Yo a vos te mostré mi amor, andá y mostrá tu amor para con el otro. Creo que eso es, ¿no? Un decir lo que Dios espera de nosotros. Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Que serían más o menos... Si tenés problemas con las matemáticas evangélicas, lee Mateo 18, del 21 al 35. 3 más 9 me llevo 2. Y Jesús nos dice 70 veces 7. Siempre, sí, perdonar siempre. ¿Sabías que Dios te perdonó y te ama? Siempre. Te perdonó la deuda. Y el cielo está de fiesta por eso. Perdona también vos. Sumate esa fiesta. Ya sé, 70 veces 7 es siempre. Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe. Para ir cerrando, hemos estado en algunos otros programas reflexionando acerca del tema de la búsqueda de la felicidad, que en el mundo parece que todos estamos en esa búsqueda, ¿no? De una u otra forma, por los medios que tengamos, todos estamos buscando ser felices. Yo creo que el tema es que el mundo nos ha ofrecido desde muchos años atrás para acá una visión muy material de lo que es la felicidad. Nos dice, vas a ser feliz cuando tengas dinero, cuando tengas un buen trabajo, cuando tengas el carro que te gusta, y estamos metidos en esa carrera. La búsqueda de la felicidad como que se convirtió en una carrera,
y nos ha hecho que perdamos un poco la visión de las cosas. El encierro de la pandemia me enseñó algo, y es que he tenido muchísima más felicidad pudiendo compartir con mi hijo todos los días en mi encierro y tener momentos genuinos de felicidad al verle una sonrisa, al sentir un abrazo. Y ahora que ya por lo menos aquí en El Salvador estamos comenzando a salir y tenemos que ver cómo hacemos vida normal, que ya me está tocando salir, veo su cara y me dice: ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas? Vas a estar mucho tiempo fuera. Y me doy cuenta que yo también estoy metido, o estuve metido, no sé cómo, estuve metido en este tema de la carrera por la felicidad. ¿Cómo podemos hacer para bajarle las revoluciones a lo ajetreado de la vida, para poner las cosas en perspectiva, y cada uno desde su individualidad y desde la realidad que vive, con sus fortalezas, con sus limitaciones, con lo poco o con lo mucho que tenga, puede reenfocar su perspectiva de la felicidad? Bueno, dijiste, José, hay una clave. Yo siempre lo uno a la vida en común. Yo vuelvo siempre al Evangelio, ¿no? ¿Cómo encontró Jesús un camino de felicidad para sus discípulos juntándolos, haciéndolos compartir, ¿no? Nos sorprenden muchas veces los gestos que tiene el Papa Francisco, que algunos dicen que son muy, muy latinoamericanos, de detenerse, de mirar, de tener un niño en brazos. Yo creo que tenemos una característica muy bonita en Latinoamérica que tiene que ver con el contacto, y que extrañamos tanto en esto del confinamiento. No sé si pasa en otros lugares, pero acá en Argentina pasa que nos encontramos dos personas que nos conocemos y no sabemos cómo saludarnos. Uno levanta el codo, el otro viene con los brazos como para querer abrazarte. Y yo creo que esto que es tan expresivo y gestual tiene que ver con algo del corazón. Yo creo que la alegría está en compartir la vida y con el generar vínculos, tanto con Dios como con los demás, genuinos y profundos. Feliz es el que tiene más amigos profundos, ¿no? Uno puede tener, y esto lo sabemos, las redes sociales llenas, pero llenísimas de gente, y no tener ningún vínculo profundo, y estar en problemas y no tener con quién hablar. Entonces, creo que la carrera, si se quiere, hacia la felicidad hoy es el detenerme, para jugar un poco con la palabra, carrera, detenerme, a compartir en ese camino de la vida. Creo que eso es algo muy sano y que está grabado en nuestro ADN, el ser seres sociales, el ser seres de compartir y de compartir en profundidad. Hacer un alto en el camino para compartir. Gracias, Padre. Ha sido un gusto platicar con usted. Lamentablemente el tiempo siempre es muy corto. De verdad ha sido un espacio muy inspirador, muchas palabras que nos ayudan a seguir en nuestro caminar. A manera de finalización o de terminación para este programa, ¿alguna reflexión final, Padre? Digamos, reflexión, consejo, alguna idea con la que nos quisiera dejar. Bueno, José, me alegra mucho verte comprometido en esta pastoral, y creo que el mensaje va por ese lado, y es animar a todos los bautizados, primero a sentirse parte de la iglesia por este don y esta gracia tan grande del bautismo, que muchas veces como sacramento lo hemos olvidado, y después el de descubrirnos llamados por Dios a transmitir su mensaje como nos salga, a hacer una iglesia de nuevo, una iglesia en salida, que no hace falta estudiar mucho para ser misioneros, sino solamente contando lo que Dios ha hecho con nosotros, esto de acercarnos a otro y decirle: mira, Dios en mi vida me hizo bien y te puede hacer bien a vos también. Eso ya es misionar y es ponerse en salida de nosotros mismos. Ojalá que como iglesia despertemos. A mí me toca de este modo en las redes, me toca hacerlo de una manera mucho más pública, pero ojalá que cada uno en nuestro espacio cuadrado, en nuestro lugar de comunicación, tengamos vínculos reales, profundos, y que en esos vínculos también esté Dios, como para
resaltar esto de que Dios verdaderamente es importante en nuestras vidas. Bien, muchas gracias, Padre, por estar con nosotros, por compartir parte de su vida, de su ministerio. Y gracias a todos nuestros oyentes. Nos volveremos a escuchar y nos vemos pronto en el abrazo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está. Te bendije y desbendición no hay. Me voy. Chau, chau. Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.